Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor. Dios te bendiga en esta preciosa noche, que estás allí mirando y oyendo este tiempo, este espacio, este compartir de la santa y bendita palabra de Dios. Y hoy continuamos con la tercera entrega del tema sirviendo a través de mis dones. Sirviendo a través de mis dones. Vamos al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 3. Acompaña sobre tus pies, por favor. Desde el verso 3, Romanos, capítulo 12, desde el verso 3, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, nos dice la santa y bendita palabra del Señor, sirviendo a través de mis dones. Acompáñame, por favor, en un tiempo de oración. Dios y Padre nuestro, tú eres Dios por los siglos de los siglos, tú eres Señor. Y venimos a tu santa presencia humillados. Pedimos, Señor, que nos perdones en este momento toda falta, Señor, de sinceridad, de honestidad, todo aquello que es pecado en nosotros. Límpianos, Señor. Purifícanos para que seamos un envase digno, Señor, de hablar de tu palabra. Y que sea tu mismo Santo Espíritu quien use tu palabra a través de este siervo para la gloria de tu nombre. Y edifica a los oyentes. Bendice a los oyentes y trae salvación a aquellos que la necesitan. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Sirviendo a través de mis dones. Continuamos hablando de este maravilloso tema tan necesario para la iglesia del presente siglo. Estoy persuadido totalmente que los dones son para servir en la iglesia y desde la iglesia. En primer lugar, habíamos visto la definición de los dones. En segundo lugar, habíamos visto la identificación de los dones. En tercer lugar,
comenzamos a ver 8 importantes verdades bíblicas sobre los dones espirituales. Vimos como 4 la semana pasada. El Espíritu Santo es el don más grande de Dios dado al creyente. Vimos eso la semana pasada. Segundo, vimos que cada cristiano tiene a lo menos un don espiritual. En tercer lugar, vimos también que los cristianos no tienen todos el mismo don espiritual. Hay dones diferentes. En cuarto lugar, vimos que ningún cristiano tiene todos los dones espirituales. Eso es imposible bíblicamente. No hay manera. Entonces, es importante que entendamos todos estos principios que aparecen en las Sagradas Escrituras. En quinto lugar, estas 8 verdades sobre los dones espirituales. En quinto lugar, los dones son dados al creyente de acuerdo a la soberana voluntad del Espíritu Santo. Los dones son dados al creyente de acuerdo a la soberana voluntad del Espíritu Santo. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en su verso 11, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa es una soberana voluntad del Dios Espíritu que hace eso, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso se llama soberanía. Nosotros no podemos decidir cuál don tendremos, cuál es el don que yo quiero. La selección la hace el Espíritu Santo y Él reparte conforme a su soberana voluntad. En sexto lugar, una sexta verdad es que el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Como nos dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones tienen como propósito edificar el cuerpo de Cristo. El concepto del líder siervo se ve claramente en este punto. Nuestros dones espirituales nos permiten ministrar como líderes en cada aspecto de la vida cristiana en la cual Dios quiere que nosotros lo hagamos. En séptimo lugar, una séptima verdad es que todos los cristianos somos exhortados a ser fieles y diligentes en el uso de nuestros dones. Fieles y diligentes en el uso de nuestros dones. Tiene que haber fidelidad con lo que el Señor nos ha dado. Y tenemos que ser diligentes, personas que no somos haraganes para trabajar en la obra de Dios. Como dice Romanos 12:6 en este texto. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la capacidad recibida. Es lo que nos dice Romanos 6. Úsese conforme a la capacidad recibida, pero úsese. Tiene que estar en uso el don. Por eso que tú ves que algunos de nosotros como creyentes llegamos a la iglesia, tenemos un mes de convertido, tenemos 2 meses, tenemos un año, tenemos ya los dones, porque inmediatamente te conviertes, el Espíritu Santo que viene a tu vida viene con ese paquete y te da los dones, te da esas habilidades. Entonces nos pasan los días, los meses, y cumplo 1 año en el Evangelio, cumplo 2 años, cumplo 5 años, y a medida que el tiempo va avanzando, si yo no uso mi don conforme a esa capacidad que yo he recibido, entonces yo como que me voy oxidando poco a poco y se me hace pesado y me pasan los días, los años y voy a la iglesia, pero no pongo en ejercicio mi don. Tengo que ser fiel y diligente en el uso de mis dones. Debo estar en eso continuamente. Yo soy responsable delante de Dios del uso de mis dones. Tú eres responsable delante de Dios en el uso de tus dones. Dios no quiere que las personas vengan a Cristo y que se sienten allí en la iglesia. Y ya, no es así que funciona la gracia del Señor. Dios nos ha dado una gran bendición y tenemos que entender que debemos ser fieles, tenemos que ser diligentes en el uso de nuestros dones. Hay que ponerlo en práctica. Amén, hermano. Una octava verdad que tenemos en las Escrituras sobre los dones es que no debemos sentir celo o envidia de hermanos que tienen los dones más espectaculares. Hay dones que son como más vistos en la iglesia, donde son más usados que otros. Pero no podemos sentir celo ni envidia.
Porque aquel hermano tenga el don de exhortar y yo tenga el don de servir, yo no debo sentir celo porque este hermano tiene ese don. Dios lo va a usar a él porque Dios lo capacitó a él con ese don. Dios me va a usar a mí en el mío. Tenemos que ser originales cada uno. Yo no puedo vivir la vida cristiana imitando al otro y celando al otro con su don. Cada uno es original delante de Dios y debemos comportarnos de esta manera. Tú tienes una capacidad de Dios para tú hacer un trabajo excelente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y desde la iglesia. Esto es bien claro en 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Podemos ver eso, 1 Corintios capítulo 12. Es interesante que podamos ver estas cosas en la Sagrada Escritura. Mira lo que dice el verso 21 hasta el verso 26. 1 Corintios capítulo 12. Oiga qué lindo esto. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Oiga eso, los que parecen más débiles son los más necesarios. Eso lo dice el Señor. Entonces yo no puedo sentir celo o envidia porque tal vez el don del hermano es más visto que el mío. No debo, por lo que me dice las Sagradas Escrituras. Verso 23 me dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Dice el verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Eso lo hizo el Señor, verso 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea que es un cuerpo. Está balanceado y eso quiere Dios que entendamos. Cero celo, cero envidia, mis amados hermanos. Todos los dones son importantes. Todos los dones son para la gloria de Dios. Tenemos que usar todos los dones para la gloria de Dios. Por eso es que todos los dones son muy importantes y son muy necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos los dones, todos, absolutamente todos. Así que no sintamos ni celo ni envidia porque aquel don uno tal vez cree que es mejor que el mío. No, no es así. Si tú tienes convicción de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, entonces no tendrás problema con eso. Y te lo hago ahora en forma de pregunta. ¿Tú tienes convicción de la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes esa convicción? ¿Tú crees que cuando recibiste a Cristo recibiste el Espíritu de Dios? Porque si lo crees, entonces vas a vivir conforme a esa verdad bíblica. Y vas a entender que el Espíritu Santo trajo dones para ti. Y vino a tu vida. Te dio dones, te dio capacidades, te dio habilidades. ¿Tú tienes convicción de la presencia de dones en tu vida? ¿Tienes esa convicción? ¿De verdad tú crees que tienes dones en tu vida? La Biblia certifica eso en el nombre de Jesús. ¿Tú tienes convicción de que tus dones son para servir y para edificar en la iglesia y desde la iglesia? ¿Tienes esa convicción? La pregunta es si tienes la convicción de que el Espíritu Santo está en tu vida, tienes la convicción de que hay presencia de dones en tu vida, y si tienes la convicción de que tus dones son para servir y para edificar, la pregunta sería, ¿estás viviendo eso? ¿Estás ejercitando tus dones? ¿Estás viviendo eso realmente? ¿O eres de los creyentes que lamentablemente no estás haciendo nada con tus dones? ¿Por qué razón algunos miembros de la iglesia son infieles en el uso de sus dones espirituales y otros son fieles en el uso de sus dones espirituales? ¿Por qué? Te pregunto, ¿tú eres fiel o eres infiel con tus dones? No te oigo. ¿Eres fiel o eres infiel con tus dones? Es importante que entendamos que si recibimos dones, son para nosotros ponerlo por obra, en práctica. Así que si está claro en eso, entonces aquí hay 8 verdades que tienen que ver con nuestros dones espirituales en las Sagradas Escrituras. Vivamos eso en el nombre de Jesús. En cuarto lugar,
vamos a ver pautas y sugerencias que nos ayudarán a descubrir nuestros dones espirituales. Pautas y sugerencias que podrían ayudarnos en gran manera a descubrir cuáles son nuestros dones y que algunos tienen problemas para descubrirlo. La primera pauta: animémonos unos a otros a descubrir nuestros dones. Tú me animas, yo te animo. Varón, esfuércese, vamos a descubrir los dones. Varón, póngase en eso. Varón, yo estoy mirando que usted tiene tal don. Vamos a animarnos. Vamos a animarnos unos a otros. A veces nadie nos dice nada sobre los dones. Entramos y salimos, estamos en la iglesia, pero nadie nos dice nada. Vamos a animarnos unos a otros. Vamos, hermano, atrévete. Anima a tus hermanos cada vez que lo vea. Varón, yo como que veo en usted tal don. Anímelo, póngase en eso. Vamos a animarnos. Que ninguno se desaliente si no puede reconocer rápidamente sus dones. A veces nos pasa tiempo y no sabemos cuál es el don, no lo descubrimos. Necesitamos que alguien nos anime, nos den una palmadita. Recuérdeles que muchos fieles cristianos sirven a Dios sin saber ni siquiera cuál es su don espiritual. Y sirven a Dios, sirven. Y eso es glorioso. Entonces vamos a servir, vamos a animarnos a servir en el nombre de Jesús. Mantenga en mente dos verdades en toda esta dinámica para que pueda ayudar a otros a descubrir los dones. Primero, que solo los cristianos reciben dones espirituales. Eso viene en el nacimiento con Cristo. ¿Ya? El nuevo nacimiento para tu salvación. Ahí es que viene el paquete de los dones espirituales. Cuando naciste en Adán, se te dieron talentos, pero en Cristo se te dieron dones. Solamente los cristianos reciben dones espirituales. Y estas habilidades para el servicio son dadas exclusivamente a los miembros del cuerpo de Cristo. No te olvide eso. Otra cosa más es que cada creyente ha recibido uno o más dones y usted debe comprender que cada hermano está dotado de ellos. Por eso tenemos que animarnos unos a otros. Una segunda pauta, sugerencia, es que busquemos continuamente en oración la guía del Espíritu Santo de Dios para nosotros descubrir cuáles son nuestros dones. Él es el autorizado porque Él vino a nuestra vida, Él nos dio los dones y todos nos convirtamos en hombres y mujeres de oración, buscando en oración, buscando, Señor, que tu Santo Espíritu me ayude a entender cuáles son mis dones, que estemos sometidos al Espíritu para que nos ayude a descubrir cuáles son nuestros dones, porque esto es una bendición saber cuál es mi don para yo ponerlo en uso. Es necesario entonces desear eso de corazón, porque el Espíritu que está en nosotros sabe si es de corazón que estamos buscando eso. Así que vamos a ser hombres y mujeres que continuamente buscan la guía del Espíritu en oración. Una tercera pauta es que aprendamos por la palabra cuáles son los dones y su significado. Así como estamos ahora compartiendo palabra de Dios sobre este tema. Pero tú tienes que estar todo el tiempo diligente, escudriñando las Escrituras sobre el tema de los dones, yendo a los diferentes libros, a Romanos, a Corintios, a Pedro, donde quiera que hay dones, que tú estés ahí leyendo, estudiando, escudriñando cuáles son los dones, cuál es el significado de los dones. Por medio del estudio bíblico, así podemos aprender cuáles son nuestros dones. Sé diligente estudiando la palabra de Dios. Los líderes debemos en la iglesia dar estudios bíblicos con este enfoque para que todos juntos aprendamos lo que nos enseña la palabra sobre los dones. Vamos a escudriñar la Escritura, porque al tener conocimiento de la enseñanza bíblica sobre los dones, esto nos va a ayudar a todos a reconocer los dones que tenemos y no solamente los nuestros, también podremos reconocer dones en otras personas. ¿Por qué? Porque al estar estudiando continuamente las Escrituras, qué es lo que son los dones, cuál es el significado, entonces cuando veamos a alguien en eso, nos daremos cuenta que ese hermano o esa hermana tiene ese don. Escudriñando. Una cuarta pauta es que comencemos a trabajar en todos los ministerios. Oiga bien lo que dije. Usted vino al Evangelio y desde temprano, mire, desde que tú tengas 2 días en el Evangelio, no le den más para más, 2 días en el Evangelio, comience de una vez a trabajar en los ministerios. Póngase una vez en eso, póngase a ayudar. Hay una silla mal puesta, arréglela. Hay una basurita en el medio, arréglala. Hay un desorden en la iglesia, exhorte. Hay una persona mayor que usted ve que se bajó de un vehículo, pues, ayúdele, involúquese. 2 días en el Evangelio te doy para que te ponga en eso. 2 días. La mayoría pasan 2 días. Muchas veces, 2 años, 4 años, 8 años, 16 años, 20 años, y no sirven en la iglesia. Hermano,
Ese no es el evangelio, no fue para eso que te dieron los dones. Tú tienes a los 2 días de cristiano comenzar a trabajar en todos los ministerios. No te sientes a esperar en una silla el descubrimiento de tus dones. Si te sientas de que llega, te pones medio baragán después. Y para pararte en la silla va a ser difícil. Ni que te den martillazo te va a parar. Nosotros los pastores sufrimos mucho con eso. Porque uno se cansa de predicar. Y los hermanos ahí. Y cualquiera cree que están oyendo. Y cuando termina el culto. Wow. Buen mensaje, pastor. Yo lo sigo usando. ¿Y la práctica? ¿Dónde está? Nananina. No es así. Hay que trabajar. Desde 2 días de convertido, trabajar. Toma parte en el servicio de la iglesia inmediatamente. Toma parte en los ministerios de la iglesia, que este es un factor muy importante para descubrir tus dones. Pregúntate, ¿cuáles son las necesidades que existen ahora mismo en una iglesia? ¿Cuáles son? Pregúntate eso. Ve al templo y comienza a mirar no solamente el enrejado, que es el templo y todas las cosas. También mira la vid, a las personas. Y comienza mirando todo. ¿Cuáles son las necesidades que hay en el templo y en los hermanos? Comienza a preguntar todo eso. ¿Cuáles son las necesidades que hay? Hazte esa pregunta cada vez que vayas al templo, cada vez que estés junto con los hermanos. ¿Cuáles son las necesidades que hay en mi iglesia? Y cuando vayas por la iglesia, mire la comunidad también y pregúntate, ¿cuáles son las necesidades que hay en esta mi comunidad? De aquí ministramos, de aquí tenemos que ser luz y sal. ¿Cuáles son las necesidades que hay en mi comunidad? Entonces, date respuesta para que comiences a actuar con tus dones en la iglesia y desde la iglesia. Y hazte siempre estas preguntas y respóndete, ¿qué puedo hacer entonces en la iglesia para satisfacer esas necesidades? ¿Qué puedo hacer en mi comunidad para satisfacer estas necesidades? Busque, amado hermano, se lo ruego, se lo suplico en el nombre de Jesús. Busque una manera de satisfacer estas necesidades de la iglesia y de la comunidad. Busque una forma, muévase, sea diligente. Deje de echarle cuento a la gente en el evangelio, que la Biblia está bien definida. Nosotros no somos cuentistas. No somos cuentistas. Si llevas el nombre de cristiano, hónralo. Hónralo en el nombre de Jesús. Busca la manera de satisfacer esas necesidades. Y pídale aún a los líderes que le permitan servir en los ministerios, que lo ayuden a servir los ministerios, que cuenten con usted en los ministerios. Usted debería llegar a la iglesia y ponerse de una vez a disposición del liderazgo de la iglesia. Aquí estoy yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Llegué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hay? ¿Qué necesidad hay? ¿En qué yo puedo participar? Pero ¿qué va? Mire, llegamos con la Biblia aquí debajo del brazo. Dios bendiga, varón. Dios bendiga. Oye, hacemos percha. Dios bendiga, varón. Y va, y nos sentamos. Y ahí, va. Terminó el culto, a la casa de nuevo. No. Experimente, participe en diferentes tipos de servicio en la iglesia. Cada vez que usted ve que la iglesia dice que va a hacer algo, métase en eso. Deje las excusas de los hermanos que no les gusta servir con sus dones. Cada vez que en la iglesia hay algo, involúcrese. Diga, aquí estoy yo. Pastor, estoy ocupado. Bueno, ese es un problema. Pídale al Señor que le ayude a cumplir con sus compromisos personales allá donde usted está, pero que también lo ayude a cumplir con sus compromisos de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ningún creyente fue llevado al cuerpo de Cristo para estar inactivo. Eso es antibíblico. Tú no puedes decir que forma parte del cuerpo de Cristo y estás inactivo. No sirves para nada. No se cuenta contigo. Experimenta y participa en diferentes tipos de servicios en la iglesia, en la comunidad. Expóngase a diferentes situaciones ministeriales para que puedas tener opciones que te ayuden a familiarizarte con diferentes áreas de trabajo en el cuerpo de Cristo y además puedas conocerte mejor a ti mismo y al ministerio de la iglesia o a los ministerios de la iglesia. Pero tienes que exponerte a diferentes situaciones ministeriales. Tienes que salirte de la zona cómoda en el nombre de Jesús. Y aún tú trabajando en todas estas cosas, esas mismas cosas te van a descubrir, van a manifestar lo que tú tienes.
que tú tienes, lo que estás haciendo, eso se va a ver. Y también los líderes te estarán observando y podrán dar un diagnóstico certero de cuál es tu don o cuáles son tus dones, porque te van a ver en el ejercicio. Pero tienes que exponerte, tienes que lanzarte al agua, mi amado. Amén. Amén, hermano. Amén. Oye, hermano, vamos a poner en esto. Tú no puedes hacer como han hecho la mayoría. Se convierten y siguen ahí todo el tiempo. ¿Varón cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y los dones? ¿Cuáles dones? Pastor que trabaja. En conclusión, mis amados hermanos, ¿estamos tú y yo sirviendo en la obra de nuestros dones? ¿Estamos honrando a Dios con las capacidades que nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con nuestros dones? Sirvamos, pero ya, hay punto. Ya, sirvamos, pero ya, bueno, en eso. Pero no se ponga a hacer cursillo esta cosa. No, vamos ya, vamos a servir. Ahora, ¿cuál es mi don? No, vamos a servir, Vamos a trabajar en todo. Porque es necesario que para el cuerpo de Cristo todos los cristianos estén funcionando. Y las correcciones se van haciendo. Nos vamos a ir dando cuenta. Tú no funcionas bien aquí, tú funcionas bien allí. No, ahí tú como que cosa, vamos a ponerte aquí. Mira, este funciona mejor que tú allí. Estemos persuadidos que los dones son para servir y edificar a la iglesia de Cristo. Para participar con la comunidad. Entonces sirvamos, hermanos. Sirvamos en el nombre de Jesús. Involucrémonos en la obra. Trabajemos para que descubramos cuáles son nuestros dones si no lo sabemos. La única forma de descubrir cuál es tu don no es con un cursillo a través de papeles, es trabajando. Es trabajando. Hace como 5 años di unos 4 talleres en la iglesia sobre los dones y di algunos papeles y muchos llenaron sus papeles. Oh, sorpresa, ahí habían hermanos que si hablamos de 12 dones, ellos tenían 8 y 10 dones, pero en los papeles. Entonces, vamos a descubrir nuestros dones trabajando. Para tú saber si esa agua es bajita o es honda, tienes que entrar. Trabajando. Vamos a involucrarnos en la obra, pero ya. Vamos a honrar a Dios con nuestros dones, porque somos administradores de los asuntos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Pedir al Señor una vez más que su Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a entender. Estas verdades que esta noche estamos hablando. Amén. Orando todos al Señor, orando en el nombre de Jesús, orando al Señor, orando. Porque si Dios nos dio estas capacidades, son para ponerla en servicio. Siervo de Dios, reflexiona en lo que nos dice la palabra en 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sírvalo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es individual y todos tenemos mínimo un don. El don es para servirlo, pero Dios nos manda a ser fieles mayordomos de esta multiforme gracia del Dios Todopoderoso. Hermanos, no somos dueños del don. No, es que el Señor es quien nos ha dado esto para que sirvamos, para que edifiquemos. Somos los administradores, los economos, los mayordomos de estos dones. ¿Estás sirviendo con tus dones? Toma hoy la decisión, hermano. Toma la decisión de servir con tus dones en la iglesia de Cristo. Y dile desde hoy, Señor, yo tomo la decisión de servir en la iglesia y desde la iglesia. Y voy a servir con mis dones, con mis capacidades, con mis habilidades que tú me diste. Ayúdame. Esa es mi decisión, Señor. Y lo hago en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Gracias por darnos estas capacidades. Gracias, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a glorificarte con nuestros dones. Y eso lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que la paz de Dios esté sobre ti. Y cada día el Señor nos siga ayudando a envolvernos
trabajar en su obra a través de estos dones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.